Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mi compañero de mesa, Edwin Solórzano. Hoy continuamos nuestro recorrido por las brevedades literarias del continente asiático, transitando por India y Japón. Vale decir, antes de entrar en materia, que la India ya ha sido protagonista en nuestro programa. Por eso, los invitamos a explorar la cartografía literaria dedicada a este país y también a buscar las entrevistas realizadas al profesor y escritor colombiano Zairo Anillo sobre la literatura india y también sobre el haiku japonés y su expansión por el mundo. Empecemos en la India y hablemos sobre poesía devocional, un tipo de literatura orientada a la adoración y la veneración de la divinidad. En esta ocasión, nuestro referente será una antología que recupera alrededor de 50 poetas, entre hombres y mujeres de la India, que vivieron entre los siglos V y XIX de nuestra era y que procedían de distintas capas sociales. Estos poetas dedicaron su vida a cantar a la divinidad de modo fervoroso, exaltando su amor por ella y utilizando la poesía como un camino para lograr su liberación de este mundo material. Poema de Hanabai. Desecha la vergüenza, dirígete al mercado y véndete. Es tu única esperanza de alcanzar al Señor. En la mano los címbalos, sobre el hombro la vina. ¿Quién podrá detenerme? ¡Qué escándalo! El palau de Misarí se ha abierto. Sin prestarle atención, entraré en el mercado. Hani dice: Señor, he renunciado a la decencia para que tú me admitas en tu hogar. Hani barre la casa. Dios se encarga de recoger la suciedad y cargándola sobre su cabeza, la arroja lejos. Ganado por su devoción, el Señor realiza las tareas más bajas. Dice Hani a Vithoba: ¿cómo podré pagarte? Hanabai fue una mujer poeta de la India que nació y vivió entre los siglos XIII y XIV de nuestra era. Creció en una familia de casta baja y formó parte de la servidumbre de la casa de un maestro llamado Namdev, del que luego se convirtió en discípula. Sus poemas hacen alusión a las dificultades que deben afrontar las mujeres de casta baja que además pertenecen a la servidumbre. En el poema que escuchábamos, Hani, que es la misma Hanabai, cuenta sus desgracias y penurias, pero también habla de su devoción y de su intención de entregarse a la divinidad. En el apartado final, Hani pregunta a Vithoba cómo podrá pagarle por todo lo que ha hecho por ella. En la mitología hindú, Vithoba es considerada una manifestación de Vishnu y se le asocia con la compasión, el amor infinito y la ternura hacia sus devotos, la cual se compara con el amor de una madre por sus hijos. La búsqueda. Poema de Vidyapati. Así era nuestro amor en los primeros tiempos, como el agua y el pez, indistinguibles. Una palabra hiriente se interpuso un mal día entre nosotros. Mi amado sonrió sin replicar,
Aunque en mi misma cama, sin embargo, Krishna ya aparecía en un país remoto. En un lejano bosque mi amado ríe y habla. Adoptaré los hábitos de asceta y andaré los caminos del mundo hasta encontrarle. Vidyapati vivió entre los siglos XIV y XV de nuestra era. Pertenecía a la casta de los brahmanes, es decir, de los sacerdotes, y la mayor parte de su vida la dedicó a las actividades de la corte y también a trabajos de índole intelectual. Escribió poemas largos de características históricas, todos ellos en lengua sánscrita, y su relación con la poesía devocional lo llevó a escribir una variedad de poemas en los que hablaba de los amores entre Krishna y su esposa Radha, dos deidades muy populares en el hinduismo. El poema que escuchábamos bien podría parecer un texto sacado del libro de El Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento. Poema del gurú Ram Dass. A este hombre le tientan el oro en las mujeres. Engañado por Maya, este mundo le es dulce. Su mente solo piensa en el placer. Caballos y palacios, toda clase de lujos. ¿Cómo puede salvarse si nunca piensa en Dios? Perdóname, Señor, sé compasivo. No me tengas en cuenta mis actos miserables, mis errores frecuentes, mis pecados. Mi cuerpo no es hermoso, ni mi cuna muy alta. No siempre me comporto como debo. ¿Cómo puedo atreverme a hablar en tu presencia si no soy virtuoso ni repito tu nombre? La bondad de un gurú ha limpiado mis faltas y por eso te invoco y te pido perdón. Todos los hombres tienen un alma, un cuerpo, boca, una nariz, y todos también tienen el agua imprescindible. El Señor nos ha dado comida, ropas, techo, y sin embargo, nadie recuerda al uno. Somos como animales, arrogantes. Pensamos que nosotros conseguimos las cosas sin ayuda. Yo sé que es obra tuya lo que tengo, y me humillo y me vendo en el mercado para ser el esclavo del esclavo de Dios. Gurú Ram Dass vivió en el siglo XVI de nuestra era y fue el cuarto maestro de la dinastía de los Sikh, un grupo religioso que habita hasta hoy en la región del Punjab, un territorio entre India y Pakistán. Los Sikh, religiosamente hablando, son una mezcla de doctrinas hindúes y musulmanas. Este maestro fue el encargado de construir el famoso Pozo del Néctar, que es el lago que rodea el imponente Templo de Oro, que es el principal lugar de culto para los creyentes de esta doctrina. El poema que escuchábamos de Gurú Ram Dass es claramente una muestra de la lucha del hombre contra Maya, figura que en el hinduismo y también en el budismo representa la ilusión, la tentación y los malos caminos. Los versos del maestro proponen una liberación de estos elementos materiales para poder acercarse a la divinidad, que en el poema se denomina como el Uno. Poema del Aya. Aunque seas muy sabio, mejor finge estar loco. Aunque tus ojos sean penetrantes, mejor finge ser tuerto. Aunque lo escuches todo, mejor finge ser sordo. Se nutre la verdad de esta manera, yo, Laya.
He caminado sin apenas descanso por el mundo buscando como loca a mi Señor omnipresente. Luego de dar vueltas, le he encontrado descansando en su hogar, mi propio cuerpo. Lal Det, o también conocida como Laya, vivió en el siglo XIV de nuestra era. La historia cuenta que se casó a los 12 años de edad por orden de sus padres, pero tuvo un matrimonio infeliz por culpa de su suegra, la cual la maltrataba constantemente. Se dice que Laya abandonó su hogar y tomó los hábitos religiosos, convirtiéndose en discípula de un maestro de Shiva, una de las deidades más populares del hinduismo. Durante los últimos años de su vida, Laya peregrinaba por las calles de Cachemira predicando una doctrina que mezclaba elementos de los Vedas, libros sagrados del hinduismo, con creencias del sufismo, una doctrina mística musulmana, de la que también hablamos en un programa anterior de Brevísimo. En el poema que escuchábamos, Laya habla de la mesura en relación con los deseos del cuerpo y de la búsqueda de la verdad, la cual es la misma divinidad. El río. Había una vez 2 monjes zen que caminaban por el bosque de regreso al monasterio. Cuando llegaron al río, una mujer lloraba en cuclillas cerca de la orilla. Era joven y atractiva. «¿Qué te sucede?», le preguntó el más anciano. «Mi madre se muere. Ella está sola en su casa, del otro lado del río, y yo no puedo cruzar. Lo intenté», siguió la joven, «pero la corriente me arrastra y no podré llegar nunca al otro lado sin ayuda. Pensé que no la volvería a ver con vida, pero ahora que aparecisteis vosotros, alguno de los dos podrá ayudarme a cruzar». «Ojalá pudiéramos», se lamentó el más joven, «pero la única manera de ayudarte sería cargarte a través del río, y nuestros votos de castidad nos impiden todo contacto con el sexo opuesto. Estará prohibido, lo siento». «Yo también lo siento», dijo la mujer, y siguió llorando. El monje más viejo se arrodilló, bajó la cabeza y dijo: «Sube». La mujer no podría creerlo, pero con rapidez tomó su atadito con ropa y montó a horcajada sobre el monje. Con bastante dificultad, el monje cruzó el río, seguido por el otro más joven. Al llegar al otro lado, la mujer descendió y se acercó a actitud de besar las manos del anciano monje. Está bien, dijo el viejo retirando las manos. «Sigue tu camino». La mujer se inclinó en gratitud y humildad, tomó sus ropas y corrió por el camino al pueblo. Los monjes, sin decir palabra, retomaron la marcha al monasterio. Faltaban aún 10 horas de caminata. Poco antes de llegar, el joven le dijo al anciano: «Maestro, vos sabéis mejor que yo de nuestro voto de abstinencia. No obstante, cargaste sobre tus hombros a aquella mujer todo el ancho del río. Yo la llevé a través del río, es cierto, pero ¿qué pasa contigo que la cargas todavía sobre tu cabeza?». Escuchábamos un cuento de Idries Shah, un escritor de origen indio, de padre afgano y madre escocesa. De este autor ya habíamos conocido algunas de sus obras breves cuando hablamos sobre el sufismo en uno de nuestros programas anteriores. Sin embargo, resulta interesante profundizar un poco más, en especial sobre su faceta cuentística, la cual trata sobre diversos temas, entre ellos historias de derviches o maestros sufis como Nasruddin, o relatos como el que acabamos de escuchar, en el que aparecen el budismo zen y las reglas de los monjes sobre asuntos como la sexualidad y su relación con las mujeres. Pero Idries Shah, como en la mayoría de sus relatos, nos regala una buena enseñanza, pues cuestiona a aquel que hipócritamente se apega a la ley y al rigorismo, pero que es incapaz de dejar ir lo sucedido, cuestionando al otro por su obra sin ver más allá de la norma. Sea esta pues una invitación para que nos acerquemos a este autor, en especial a sus cuentos, pues están escritos a partir de parábolas, apólogos
y proverbios que encierran mensajes morales y que esencialmente dan a conocer el pensamiento del sufismo y de otras doctrinas orientales al mundo occidental. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Viajemos ahora hasta Japón y encontrémonos con una tradición literaria como el haiku, que incluso, según algunos estudiosos, tiene sus orígenes en China y también en doctrinas morales y religiosas como la del taoísmo. Algo que no suena del todo descabellado, pues al leer textos como el Tao Te Ching o pasajes de pensamientos de maestros taoístas, fácilmente puede uno encontrar ideas y estructuras que luego influenciarían la consolidación del haiku en el budismo zen japonés. Se cree que fue un monje budista conocido como Matsuo Basho quien en el siglo XVIII introdujo y popularizó el haiku en el Japón y a su vez lo vinculó con el budismo zen. Algunos haikus de este autor son los siguientes. Haikus de Matsuo Basho. Abriendo de par en par las puertas del palacio, la primavera. A pesar de la niebla, es bello el monte Fuji. Más alto que las alondras, reposo en pleno cielo, sobre el puerto de la montaña. Deprisa se va la primavera, lloran los pájaros y hay lágrimas en los ojos de los peces. Un breve instante se detiene sobre las flores el claro de luna. El perfume de la orquídea con las alas de las mariposas embalsamado. Al primer melón lo cortarán en 4 o en pedazos. Debajo de una cerveza todo está servido, decorado con flores. Pero vamos un poco más allá y preguntémosle a nuestra profesora invitada del día de hoy, la también poeta Inés Posada, ¿cómo podemos definir el haiku? Ante la pregunta ¿qué es el haiku? Pues uno se ve como en un dilema porque hablar a veces sobre algo que es tan breve que no necesita palabras, que es más bien una experiencia o una sensación o el testimonio de una revelación en el instante, de un momento de asombro y de iluminación, pues contar con las palabras es difícil. Tal vez la necesidad como de compartir una mirada, un instante, no sé, dejarse como afectar por el eco que esa revelación se le ha hecho al poeta en su cuerpo, en su mente, en su memoria. ¿Qué es el haiku? Pues algunos intentan como aproximarse, la poesía de la sensación, la poesía del instante. El haiku es el zen, lo que está pasando aquí y ahora, la revelación del instante, una sensación, un eco, como dice Borges. En fin, tantos han intentado como aproximarse más bien a través de pequeñas palabras a esta experiencia. Yo creo que el haiku revela como la esencia de lo poético, que es ese instante en el que el poeta se demora en las cosas, atiende a lo que está sucediendo adentro y afuera, capta la profundidad del instante, profundidad que es liviana también, que habita en la superficie. Como estilo poético, pues sabemos que es surgido en el Japón, que es una de las artes del zen, y que el zen es simplemente eso, estar presente con todo lo que uno es, en el aquí y en el ahora. Afortunadamente, los poetas que escriben haiku nos dejan participar brevemente también de esa experiencia que no es solamente personal o que intenta como evitar esa voz personal y que habla como de uno, ¿cierto? Sino que es más bien la intermediación entre algo que está sucediendo, que no es excepcional de ninguna manera, que está aquí
y ahora, que es bello, que es asombroso, que a veces es triste, que a veces es feliz, que es duradero, que es instantáneo, que es infinito, que es finito. En fin, creo que es eso más que todo. Decía el poeta Octavio Paz que el haiku es una pequeña cápsula cargada de poesía capaz de hacer saltar la realidad aparente. Este tipo de poesía es en sí misma una forma breve que no requiere la rima y que está compuesta por una totalidad de 17 sílabas poéticas, divididas en 3 versos. El primer verso de 5 sílabas, el segundo de 7 y el tercero también de 5. Escuchemos a continuación una serie de haikus escritos por mujeres japonesas que fueron traducidos al español por Alfredo Lavergne y Mitsu Horikook y que se publicaron en un periódico literario de Medellín llamado El Gaviero. El bote se aleja y forma un camino blanco mi dolor y su huella. Akiko Yanakiwara. Cuidado, la contemplación del cerezo embriaga. Ogawa Tsushiki. En las lluvias de primavera, todas las cosas son más bellas. Chiyoni. Una mariposa fuera de la lluvia vaga en mi alcoba. Seifu Ni. Profesora Inés Posada, hablemos ahora un poco del haiku y su vinculación en la tradición poética colombiana. Además, sabemos que es usted también una gran apasionada por la escritura de haikus, así que por favor deleítenos con algunos haikus suyos. Acerca de la pregunta sobre el haiku en Colombia, el impacto que ha tenido pues como en nuestra poesía, pues yo confieso básicamente como mi ignorancia respecto a eso. Solo sé algunas cosas, solo sé que como práctica pues esencial, pues el gran poeta latinoamericano que nos comunicó como la belleza del haiku fue Juan José Tablada. Octavio Paz también se aproximó mucho a ello. Entre nosotros yo sé que hay una práctica del Zen en Medellín, es una comunidad Zen donde hacen una publicación muy bella que se llama Montaña del Silencio, no sé si todavía la seguirían haciendo, y hacían como unos festivales de arte zen y japonés y especialmente el haiku en la biblioteca de Belén, que es una biblioteca que fue hecha con la colaboración del Japón. Pero aunque no sea propiamente haiku, la poesía de José Manuel Arango se me parece mucho a mí, a ese sabor de lo oriental, a ese sabor de lo breve, a ese sabor de la sabiduría de quien también estuvo siempre atento a la palabra de la naturaleza, a la palabra de la ciudad, a todo lo que pasaba a su alrededor. Entonces creo que tal vez sea lo que más se aproxima, o realmente no sé quiénes más aquí hayan incursionado en el haiku. Sé que Marga López tiene también algunos haikus y en fin, no sabría muy bien qué impacto ha tenido entre nosotros. Algunos haikus míos. Ya no las veo montañas, mi casa es el cemento. ¿Qué busca el canto de los pájaros? En el vuelo, vibrando la respuesta. Árboles en las manos de los hombres, ramas cortadas, quejas del verde entre sus dedos. Viejas nubes regresan cada día de invierno. Un canto de pájaro y en sus silencios la espera de la luz que viene. Deja sus huellas el verano, golondrinas en círculos. Se curvan sus alas blancas, sobre un blanco cielo, el aire entre nubes parece acariciarlas. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a la profesora Inés Posada por todos sus conocimientos. A Diana Gutiérrez y a Kenia Rodríguez por prestarnos sus voces para la lectura de algunos textos que se escucharon en esta emisión. Agradecemos también a Edwin Solórzano por su participación con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas.
Agradezco a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que terminaremos nuestro viaje por el continente asiático. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.